En los horizontes donde el agua se funde con el cielo, allí donde la tierra respira humedad y el viento transporta historias antiguas. Se extienden los humedales, vastos santuarios naturales que florecen en todos los rincones del planeta. Desde lagunas ocultas entre bosques silenciosos hasta estuarios bañados por la sal del océano, estos ecosistemas forman un mosaico de vida imposible de replicar en ningún otro lugar. Son pulmones del mundo, reservas de agua dulce, refugio de migrantes alados y escenarios donde la belleza se expresa en cada destello de luz sobre las plumas, en cada reflejo que ondula sobre la superficie. En estos territorios, donde la vida se reinventa a cada amanecer, las aves han encontrado un hogar que las acoge y las celebra, permitiéndoles desplegar colores que desafían la lógica, melodías que acarician el aire y comportamientos tan fascinantes que parecen nacidos de la imaginación humana. Pero estos paraísos, tan esenciales como frágiles, están hoy más vulnerables que nunca, amenazados por la mano del hombre y por un mundo que olvida demasiado rápido aquello que le da vida. Cada humedal que desaparece es una historia que se apaga, una especie que queda sin refugio, un equilibrio que se fractura sin que lo notemos. En Aves hermosas de los humedales, episodio 1, abrimos una ventana a estos reinos magníficos, no solo para contemplar su esplendor, sino para recordar que somos responsables de protegerlo. Aquí, entre aguas quietas y cielos abiertos, la naturaleza nos revela que aún hay maravillas capaces de detener el tiempo, siempre y cuando tengamos la voluntad de preservarlas. En las llanuras doradas donde el agua se extiende como una plataforma de cristal antiguo, aparece el imponente ganso del Nilo, Alopochena aegyptiaca, una de las aves más simbólicas y elegantes de los humedales africanos. Su figura robusta, vestida con tonos ocres, castaños y crema, recuerda las pinturas que decoraban los templos del antiguo Egipto, donde esta especie era venerada como un ser casi divino. Su pecho luce manchas oscuras que parecen escudos, mientras que un anillo rojizo alrededor de sus ojos lo dota de una expresión intensa, como si guardara miles de historias antiguas sobre las aguas que lo han visto cruzar los siglos. El ganso del Nilo no solo es bello, es un fragmento viviente de la historia natural del continente, un vestigio de una línea evolutiva que aprendió a sobrevivir en ambientes fluctuantes donde el agua llega y se retira siguiendo ciclos eternos. En las orillas verdosas donde los juncos se mecen como coros al ritmo del viento,
Esta especie despliega un comportamiento social y territorial que sorprende a quienes lo observan por primera vez. El ganso del Nilo camina con paso firme y seguro, consciente de su presencia dominante dentro del humedal. Sus alas, ampliamente extendidas, muestran patrones de verde metálico y castaño que brillan con luz propia cuando los rayos del sol se filtran entre las nubes. A pesar de su nombre, este ganso no pertenece realmente al grupo de los gansos tradicionales. Está más emparentado con los tadorna, aves de comportamiento fuerte y carácter decidido. Su voz, un sonido vibrante y resonante, se convierte en parte del paisaje sonoro del humedal, marcando territorio y anunciando su presencia a cualquier intruso que intente desafiarlo. En los espacios silenciosos donde el agua guardada entre piedras y lodos esconde una vida pequeña e infinita. El ganso del Nilo dedica muchas horas al forrajeo. Su dieta, variada y flexible, incluye hierbas, semillas, hojas tiernas e incluso pequeños invertebrados que encuentra entre el fango. A veces se le ve sumergiendo su cabeza en aguas turbias, otras arrancando brotes frescos en zonas semisecas. Su versatilidad alimenticia es una de las razones por las que ha logrado expandirse incluso más allá de África, colonizando nuevos territorios donde los humedales ofrecen recursos constantes. Esta especie combina fuerza con astucia. Mientras come, mantiene siempre un ojo vigilante sobre el horizonte, desconfiando de depredadores, competidores e incluso de otros miembros de su propia especie, ya que los conflictos territoriales son frecuentes en esta familia tan enérgica. En los mediodías calurosos, cuando el calor reverbera y el aire parece fundirse con el cielo, comienza el ritual reproductivo del ganso del Nilo. Las parejas, que a menudo se mantienen juntas durante años, defienden con determinación el sitio donde construirán su nido. Este puede estar ubicado en el suelo, entre vegetación alta, o incluso en cavidades de árboles y estructuras elevadas, lo que demuestra su increíble adaptabilidad. La hembra deposita varios huevos de color crema, y ambos padres se turnan para protegerlos con una dedicación que enternece a quien observa. Cuando los polluelos nacen, cubiertos por un suave plumón rayado, los padres los conducen al agua, enseñándoles desde sus primeros días la importancia del humedal como refugio y fuente de vida. Su instinto protector es tan fuerte que no dudarán en enfrentarse a aves mucho más grandes para mantener a salvo a su cría. En los atardeceres encendidos donde el sol se despide pintando oro sobre el agua, el ganso del Nilo levanta vuelo, y en ese instante revela una belleza pocas veces apreciada en detalle. Sus alas baten con potencia, impulsando un cuerpo robusto que parece desafiar la gravedad con sorprendente facilidad.
Sus patas colgantes, su cuello extendido y el brillo profundo de sus plumas crean una silueta majestuosa que se recorta en el cielo africano. Un dato que pocos conocen es que esta especie fue domesticada en el antiguo Egipto mucho antes que varios animales modernos. Era considerada un símbolo de fertilidad y vida eterna, y su imagen aparece grabada en jeroglíficos y murales milenarios. Hoy, ver a un ganso del Nilo sobrevolando un humedal es como contemplar un fragmento vivo de ese pasado remoto que aún respira en la naturaleza. En los humedales que padecen la sequía, la contaminación y el avance imparable del ser humano, el ganso del Nilo se convierte en un vigilante del equilibrio ecológico. Su presencia indica la salud del ecosistema, pues requiere de aguas limpias, vegetación abundante y espacios amplios para prosperar. Cuando un humedal se deteriora, es una de las primeras aves en abandonar el territorio, dejando tras de sí un silencio que debería alarmar a quienes observan. Proteger estos espacios significa asegurar la supervivencia de especies como el ganso del Nilo, pero también garantizar agua, vida y futuro para las comunidades humanas que dependen de estos sistemas frágiles. Cada vez que esta ave se posa sobre una laguna o se alimenta entre hierbas anegadas, nos recuerda que la naturaleza no es eterna si no la defendemos, y que su belleza es un regalo que merece ser preservado más allá de nuestra propia generación. En este punto del recorrido, mientras seguimos descubriendo la magia secreta que guarda cada rincón del humedal, te invitamos a formar parte de esta travesía alada. Si estás disfrutando de estas imágenes y quieres seguir explorando la belleza única de la naturaleza, te animo a suscribirte al canal Avelandia, dejar tu like y compartir este contenido con quienes también aman el mundo natural. Así podremos seguir creando más documentales, protegiendo estas maravillas y construyendo, juntos, una comunidad que vuela alto en defensa de la vida. En los charcos silenciosos donde el agua refleja el cielo como un espejo antiguo, aparece la figura esbelta de la cigüeñuela común, Himantopus himantopus, un ave que parece haber sido diseñada con pinceladas delicadas sobre un lienzo vivo. Su cuerpo blanco puro contrasta con un manto negro brillante que cubre sus alas y parte de su espalda, mientras que sus patas, larguísimas, finas, casi imposibles, se elevan como dos hilos rosados sosteniendo una presencia ligera y elegante. En medio de los humedales, la cigüeñuela se mueve con una calma casi mística, como si entendiera que la belleza no necesita prisa para ser admirada.
Su figura, delgada y limpia, recuerda que la naturaleza a veces es minimalista y aún así, desbordante de belleza. Cada paso sobre el agua es tan delicado que apenas genera ondas, como si fuera consciente de su propio impacto en el mundo líquido que la rodea. En las orillas doradas por el sol y perfumadas por la brisa salina, esta ave convierte los humedales en una pasarela natural. Su caminar lento y preciso revela una vida adaptada a la perfección. Esas largas patas rosadas no son solo un capricho estético, sino herramientas que le permiten vadear aguas someras donde pocas aves podrían alimentarse con tanta eficacia. Allí, entre cañaverales y juncos, muestra su combinación única de fortaleza y delicadeza. La cigüeñuela observa el paisaje con sus ojos oscuros y atentos, siempre alerta, siempre presente, siempre parte integral de este ecosistema frágil que respira vida en cada rincón. Sus alas, cuando se despliegan, parecen dos velos de tinta que cortan el viento y revelan su verdadera majestuosidad. En los estanques rebosantes de vida microscópica, la cigüeñuela despliega su técnica de alimentación, una danza que mezcla paciencia y precisión. Camina lentamente, criba el agua con su pico largo y fino, y captura pequeños invertebrados, crustáceos y larvas que flotan a la deriva. A veces inclina su cuerpo hacia adelante, bajando la cabeza en un movimiento rápido y elegante. Otras, levanta sus patas con una coordinación casi coreográfica. No es una cazadora agresiva ni ruidosa. Es una artista del silencio que aprovecha cada pequeño recurso de su hábitat. Es fascinante notar que esta especie usa el reflejo del sol sobre el agua para detectar presas diminutas, un truco natural que revela la sofisticación oculta en los humedales. En las madrugadas tibias, cuando la niebla se arrastra entre los juncos como un susurro antiguo, la cigüeñuela inicia uno de los rituales más sensibles de su vida, la construcción del nido. Lo hace sobre islas de lodo, montículos de vegetación acuática o pequeñas elevaciones del terreno, siempre cerca del agua. La pareja trabaja unida, colocando palitos, raíces y restos vegetales para crear un pequeño cuenco donde depositará sus huevos moteados. La dedicación con la que protege su nido es casi conmovedora. Cualquier amenaza, por mínima que sea, provoca un despliegue de vocalizaciones y vuelos defensivos que demuestran hasta qué punto la maternidad y la supervivencia están entrelazadas en estas tierras húmedas. Es un recordatorio silencioso de que, incluso en lo salvaje, hay ternura. En las tardes donde el viento parece cantar entre los carrizales, la cigüeñuela se eleva en vuelo y muestra una verdad que sorprende a quienes la ven por primera vez. Pese a sus patas extremadamente largas,
Es una voladora hábil y ligera. Extiende sus alas negras y blancas, avanza con suavidad y deja colgar sus patas detrás del cuerpo como dos plumas rosadas que marcan su silueta inconfundible. Un dato que pocos conocen es que estas aves pueden fingir una ala rota para alejar depredadores del nido. Un acto de valentía y sacrificio que demuestra que la inteligencia emocional no es exclusiva del ser humano. Ese gesto, pequeño pero significativo, nos recuerda que la naturaleza está llena de estrategias invisibles que hemos tardado siglos en comprender. En el eco silencioso de los humedales que se secan, que se olvidan, que se ignoran, la cigüeñuela se convierte en una embajadora involuntaria de la vulnerabilidad de estos ecosistemas. Su supervivencia depende del agua limpia, de los insectos, de los ciclos naturales que hemos alterado con nuestras manos impacientes. Contemplar su figura fina avanzando entre el barro debería despertar en nosotros una reflexión profunda. Proteger un humedal no es solo conservar un paisaje, es defender la vida en todas sus formas, desde la rana que canta por la noche hasta esta elegante ave que camina como si flotara. Su presencia es un poema vivo que nos implora, sin palabras, que cuidemos los lugares que aún respiran y que no dejemos que su belleza se desvanezca para siempre. En las charcas silenciosas de los humedales, allí donde el crepúsculo se mezcla con el susurro del agua, emerge una figura solemne y misteriosa cuya presencia parece sacada de un antiguo cuento contado junto al fuego. La garza bruja, el enigmático Nycticorax nycticorax. Con su silueta compacta, su plumaje elegante en tonos grises y negros, y esos ojos rojos que brillan como carbones encendidos en la penumbra, esta ave nocturna se desplaza con la calma de un guardián ancestral. En cada uno de sus movimientos se puede percibir una mezcla de sigilo y sabiduría, como si conociera secretos que los humanos apenas podemos imaginar. En los humedales, donde los colores se apagan al caer el día y los sonidos se transforman, la garza bruja encuentra el escenario perfecto para convertirse en protagonista de un espectáculo silencioso pero profundamente cautivador. En los rincones más tranquilos donde las sombras alargadas se reflejan sobre el agua, esta ave encuentra su hogar ideal. Prefiere los humedales densos, con matorrales espesos y árboles retorcidos, lugares donde pueda refugiarse del bullicio y donde las aguas lentas le ofrezcan alimento constante. Allí, entre ramas inclinadas y raíces que parecen dedos de gigantes dormidos, la garza bruja descansa durante el día, escondida en una quietud casi total. Pero al caer la tarde,
Cuando los últimos rayos de sol pintan el cielo con tonos rojizos, despierta de su reposo y emprende su actividad nocturna, convirtiendo el humedal en un territorio de sombras vivientes. Su hábitat es un mundo en equilibrio perfecto: agua, vegetación y silencio, tres elementos que esta especie ha aprendido a habitar con maestría. Cuando la noche se cierra por completo sobre los espejos de agua, la garza bruja despliega su arte más característico: la búsqueda paciente y calculada de alimento. A diferencia de sus parientes más estilizados y diurnos, esta garza se mueve con una precisión casi felina. Acecha desde ramas bajas, observando con devoción el movimiento imperceptible de peces pequeños, crustáceos y ranas. Luego, en un solo instante, su cuello se estira como un resorte y su pico atrapa la presa con la eficacia de un cazador experimentado. Su dieta es variada y adaptativa, un reflejo de su capacidad para sobrevivir en ecosistemas cambiantes. La garza bruja no corre, no persigue, espera, observa y actúa en el segundo exacto, utilizando la oscuridad como aliada y su paciencia como arma. En lo más profundo de los humedales, donde los árboles se entrelazan como si quisieran proteger algo sagrado, esta especie construye sus nidos con una dedicación sorprendente. Aunque puedan parecer estructuras simples, hechas de ramas secas y ocultas en la maraña vegetal, estos nidos representan el corazón de su vida familiar. Allí, las parejas comparten responsabilidades y defienden su pequeño refugio con vigor inesperado. Los polluelos, con sus plumones esponjosos y sus llamados agudos, dependen completamente de la destreza de sus padres para obtener alimento. Con el paso de los días, estos pequeños aprenden poco a poco el arte de moverse entre sombras y luces, herencia de una especie que lleva generaciones perfeccionando su adaptación a la vida nocturna en los humedales. Uno de los secretos más fascinantes de la garza bruja, poco conocido incluso entre los amantes de las aves, es su capacidad de emitir un llamado grave y ronco que resuena como un eco antiguo entre los árboles. Este sonido, que muchos confunden con el de un mamífero o incluso un ruido espectral, sirve para comunicarse en plena oscuridad y para mantener la cohesión entre los grupos. Aunque es común verlas solitarias, la verdad es que esta especie suele congregarse en colonias durante la época reproductiva, formando dormideros que pueden reunir a decenas de individuos. Esta vida comunal, tan distinta a su personalidad reservada, es una muestra más de la complejidad que esconde esta ave y de lo poco que aún comprendemos del vasto mundo que se despliega cuando el sol desaparece.
En los humedales del mundo, donde la vida florece en cada gota de agua pero también se ve amenazada por la huella humana, la garza bruja se convierte en un símbolo de resistencia y fragilidad. Su presencia nos recuerda que incluso las especies adaptadas a la penumbra dependen de ecosistemas sanos y protegidos. La destrucción de humedales, la contaminación y el ruido constante van apagando poco a poco los espacios que esta ave necesita para vivir. Y es aquí donde nace la reflexión profunda. Si queremos que la garza bruja siga elevándose en la noche como un espíritu ancestral, debemos comprometernos a proteger los humedales, esos corazones verdes y azules que sostienen a miles de especies. Su historia, su belleza y su misterio son un regalo, pero también un llamado que la naturaleza nos hace para despertar, actuar y preservar lo que aún puede salvarse. En los humedales encendidos por el aire cálido, donde el agua se tiñe de rosa al amanecer como si el cielo hubiera derramado su primer suspiro, irrumpe la figura inconfundible de la espátula rosada, Platalea ajaja, un ave que parece haber sido pintada con los colores más suaves y delicados del crepúsculo. Su plumaje mezcla tonos de blanco níveo, rosado nacarado y escarlata vibrante en un degradé que hipnotiza a quien la contempla por primera vez. Su cuerpo largo y estilizado se sostiene sobre patas delgadas que se hunden lentamente entre aguas poco profundas, mientras su pico, ancho y aplanado como una cuchara antigua, brilla bajo la luz del sol. En cada gesto, esta ave encarna un equilibrio perfecto entre delicadeza y fuerza, una presencia que convierte los humedales en escenarios casi sagrados donde la belleza se manifiesta como un fenómeno natural imposible de ignorar. En las lagunas calmadas, donde los juncos se mecen como un coro ancestral, la espátula rosada despliega un movimiento hipnótico mientras se alimenta. Balancea su pico de izquierda a derecha en un barrido continuo, tamizando el agua con una precisión asombrosa. El sonido suave del agua chocando contra su pico revela la técnica depurada de una experta cazadora que, sin agresividad ni prisa, recoge pequeños crustáceos, peces diminutos y organismos microscópicos que flotan en el fondo lodoso. Ese baile lento, casi meditativo, es una muestra de adaptación milenaria. Sus colores rosados deben su intensidad a los pigmentos carotenoides que obtiene de esos mismos alimentos. Cada paso que da entre el agua crea ondas suaves que parecen seguir el ritmo de una danza secreta compartida únicamente entre la espátula y su hábitat. En las tierras bañadas por el sol líquido del mediodía, este ave despliega su majestuosa figura con un aura que mezcla elegancia y rareza.
La espátula rosada suele compartir los humedales con ibis, garzas y cigüeñas, pero aun entre aves de gran belleza, su apariencia destaca de manera inconfundible. Cuando extiende sus alas, deja ver un abanico de rosados intensos que se iluminan como brasas vivas al ser atravesados por los rayos solares. Su postura erguida y su caminar atento transmiten una calma antigua, como si guardara en su memoria colectiva cientos de generaciones que han cruzado los mismos pantanos una y otra vez. En esos lugares donde el agua y la tierra se abrazan, la presencia de la espátula es un recordatorio de que los humedales no son terrenos vacíos, sino escenarios repletos de vida sutil y profundamente interconectada. En las tardes de brisa suave, cuando la luz se derrama en dorados lentos sobre el agua, la espátula rosada se prepara para uno de los rituales más importantes de su ciclo vital, la reproducción. Estas aves construyen nidos en colonias, generalmente en árboles o arbustos sobre el agua, donde la seguridad es mayor y los depredadores encuentran dificultades para acercarse. El nido, hecho de ramas y vegetación entrelazada, se convierte en un refugio donde la hembra deposita sus huevos ovalados y pálidos. Ambos padres se turnan para incubarlos, demostrando una cooperación que trasciende el simple instinto. Cuando nacen los polluelos, cubiertos por un delicado plumón blanco, la colonia entera parece vibrar de vida, un pequeño microcosmos donde cada ave cumple un papel esencial en la supervivencia conjunta. En los ojos asombrados de quien tiene la suerte de observarla en pleno vuelo, la espátula rosada se convierte en un ser casi etéreo. Al despegar, estira su cuello y deja caer sus patas hacia atrás, mostrando en el aire una figura que recuerda a una pincelada rosada atravesando el cielo. Sus alas baten con firmeza, pero mantienen una cadencia suave, como si respetaran el silencio del paisaje. Un dato sorprendente que pocos conocen es que esta especie estuvo al borde de desaparecer en varias regiones debido a la caza y la destrucción de su hábitat. Hoy, tras décadas de esfuerzos de conservación, vuelve a teñir de rosa numerosos humedales del continente americano. Cada bandada que cruza el horizonte es, en sí misma, un triunfo de la resiliencia natural. En los humedales que hoy enfrentan sequías, basura y la amenaza constante del desarrollo humano, la espátula rosada se transforma en un símbolo urgente de lo que estamos perdiendo. Su belleza, tan frágil como profunda, es también un llamado a recordar que los humedales son filtros naturales que sostienen vidas invisibles y visibles, incluida la nuestra. Cuando vemos a una espátula caminar entre aguas quietas, deberíamos escuchar el mensaje silencioso que trae consigo. Si los humedales desaparecen, también lo hará este mundo rosado que hoy nos deslumbra.
Protegerlos significa permitir que nuevas generaciones sigan maravillándose ante esta ave que parece nacida del amanecer mismo, una criatura que nos demuestra que la naturaleza todavía tiene colores que el ser humano no ha aprendido a crear ni a reemplazar. En las aguas serenas donde el sol amanece como una llama dorada, surge la figura elegante y casi onírica del flamenco común, el majestuoso Poenicopterus roseus, una de las criaturas más icónicas y cautivadoras de los humedales del mundo. Su sola presencia parece transformar el paisaje, ese plumaje rosado que se enciende con la luz del día, esas patas eternas que se alzan como pinceles delicados, y ese cuello curvado que recuerda una pincelada perfecta sobre un lienzo acuático. Cada flamenco, con su porte altivo y su caminar pausado, da la impresión de ser un bailarín que se niega a apresurarse, que entiende a la perfección el ritmo suave del agua y el viento. En este escenario, donde la vida fluye con una cadencia casi musical, el flamenco común se convierte en el protagonista de un espectáculo inolvidable, una obra viva que la naturaleza representa cada amanecer. En los vastos humedales salinos, allí donde la tierra se funde con espejos de agua que parecen no tener fin, los flamencos encuentran su hogar ideal. Prefieren lagunas someras, marismas y salares en los que pueden caminar con tranquilidad mientras buscan alimento. La salinidad, que para otras especies sería un obstáculo, para ellos es un santuario, un refugio donde los depredadores escasean y la vida microscópica abunda. En estos paisajes inmensos, donde el cielo abraza los horizontes rosados y la brisa trae el aroma de minerales antiguos, el flamenco pasa sus días en grupos numerosos, creando verdaderos tapices vivientes de color sobre la superficie del agua. Allí, en comunidad, esta especie encuentra seguridad y armonía, demostrando cómo la unión puede moldear mundos enteros. Cuando el sol asciende y el murmullo del humedal despierta, los flamencos despliegan una de sus características más fascinantes. Su peculiar forma de alimentarse. Con movimientos lentos y precisos, inclinan sus cuellos hacia el agua y agitan el fondo con sus patas para levantar pequeños crustáceos, algas y microorganismos. Luego, como si ejecutaran un acto coreográfico ancestral, su pico, especialmente adaptado para filtrar alimento, se sumerge y separa cada partícula nutritiva del agua. Es un proceso aparentemente simple, pero que requiere una delicadeza sorprendente. Y aquí yace el secreto que pocos saben. El color rosa que tanto admiramos proviene de los pigmentos carotenoides presentes en esos diminutos organismos que consumen. Cada tonalidad rojiza, cada sombra coral en sus plumas, es el reflejo directo de su dieta,
haciendo del flamenco un verdadero lienzo viviente que se pinta a sí mismo con cada bocado. En los rincones más tranquilos de los humedales, donde el viento apenas mueve los juncos y la quietud parece eterna, los flamencos construyen sus nidos con una dedicación que sorprende incluso a quienes los estudian. A diferencia de muchas aves, estos arquitectos rosados edifican pequeñas torres de barro, moldeadas cuidadosamente con el pico y reforzadas con materiales del entorno. Sobre estas columnas cónicas, elevadas para evitar inundaciones, depositan un solo huevo que ambos padres protegerán con profunda entrega. El contraste entre la fragilidad del huevo y la fortaleza de la estructura que lo sostiene es una metáfora perfecta de la vida en los humedales. Un equilibrio entre lo vulnerable y lo resistente, sostenido por el flujo constante del agua y el trabajo conjunto de quienes dependen de ella. Pocos conocen la impresionante capacidad que tiene el flamenco común para viajar grandes distancias en busca de nuevos humedales, realizando migraciones que pueden abarcar cientos de kilómetros en un solo día. Cuando un lago se seca, cuando la salinidad cambia o cuando los recursos disminuyen, estas aves emprenden vuelos masivos que tiñen el cielo de rosa, creando espectáculos que muy pocos humanos han tenido la fortuna de presenciar. En estas travesías, los flamencos demuestran una fortaleza inesperada. Sus alas largas y poderosas les permiten cruzar terrenos inhóspitos y sobrevivir a cambios climáticos abruptos. Pero también nos revelan lo frágiles que pueden ser las condiciones de los humedales y lo dependientes que son de la estabilidad de estos ecosistemas, cuyas alteraciones pueden forzar desplazamientos cada vez más frecuentes. En los humedales del mundo, donde cada gota de agua sustenta una red de vida infinitamente compleja, la figura del flamenco común se convierte en un recordatorio vibrante de lo que está en juego. La contaminación, la expansión urbana, la agricultura intensiva y el cambio climático amenazan los espacios donde estas aves encuentran sustento, descanso y refugio. Si los humedales desaparecen, también lo harán estos guardianes rosados que desde hace siglos decoran el horizonte. La belleza del flamenco es más que estética. Es un mensaje silencioso que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. Proteger sus entornos no solo garantiza su supervivencia, sino la del vasto entramado de vida que sostiene nuestro propio futuro. Y así, mientras el sol cae y los flamencos se agrupan en un abrazo coral sobre el agua, la naturaleza nos susurra una verdad inquebrantable: cuidar los humedales es cuidar la vida misma.
En los espejos de agua donde el amanecer se refleja como un óleo viviente, entre juncos que se mecen suavemente y brumas que se elevan como suspiros del humedal, aparece la silueta imponente del Ana de Real, el emblemático Anas platirinchos, conocido también como pato de collar. Su presencia es un poema visual que el viento recita en silencio. El macho, con su inconfundible cabeza verde esmeralda que brilla como una joya bajo la luz del sol, camina rodeado por tonos ocres, azules metálicos y un característico anillo blanco en el cuello que le da su nombre popular. A su lado, la hembra, sutilmente moteada en tonos marrones cálidos, representa la belleza silenciosa y discreta de la naturaleza, una elegancia menos llamativa pero igual de esencial en este ballet que los humedales han interpretado durante siglos. Juntos se desplazan sobre el agua con un equilibrio tan perfecto que parecen flotar sin esfuerzo, como si la superficie líquida fuera una extensión natural de sus cuerpos. En las lagunas tranquilas, en los ríos lentos y en los pantanos rebosantes de vida, el Ana de Real encuentra su hogar ideal, convirtiéndose en un verdadero embajador de los humedales en diversas partes del mundo. Es una especie asombrosamente adaptable, capaz de habitar tanto cuerpos de agua silvestres como parques urbanos y áreas restauradas, demostrando su admirable capacidad para coexistir con entornos cambiantes. Allí, entre vegetación acuática, troncos sumergidos y corrientes suaves, construye los escenarios donde transcurre su vida diaria. La hembra, experta en camuflaje, se esconde entre hierbas densas para evitar depredadores, mientras el macho vigila con atención cualquier movimiento sospechoso. El canto suave que emiten, ya sea para comunicarse o para alertar a los suyos, se convierte en parte fundamental de la sinfonía natural que tantas vidas sostienen los humedales. Cuando llega la hora de alimentarse, el Ana de Real despliega un comportamiento fascinante, combinando técnicas que revelan su destreza y adaptabilidad. Esta especie practica el buzoneo, inclinando su cuerpo en el agua y dejando solo la cola visible mientras introduce la cabeza y el pecho para alcanzar plantas sumergidas, pequeños peces, insectos acuáticos, semillas y larvas. Este método, simple en apariencia, es una obra maestra de evolución. La forma de su cuerpo, el peso distribuido de manera precisa y la membrana interdigital de sus patas le permiten maniobrar con una facilidad casi mágica en entornos que cambiarían radicalmente según las mareas, temporadas o sequías. Es un ave oportunista que aprovecha lo que el humedal ofrece, funcionando como un regulador natural de la proliferación de insectos y plantas acuáticas, y manteniendo la salud del ecosistema en el que vive. En el profundo corazón de la vegetación ribereña, el Ana de Real construye su nido con una dedicación admirable,
convirtiendo fibras vegetales, hojas secas y su propio plumón en un refugio cálido y seguro. Por lo general, la hembra es quien lleva la mayor parte del proceso, eligiendo rincones discretos donde el verde se vuelve más denso y donde los depredadores tendrían dificultades para encontrar los huevos, que pueden llegar a ser entre 8 y 12. Durante semanas, la madre los incuba con paciencia inquebrantable, mientras el macho se mantiene cerca para desviar la atención de cualquier amenaza. Los polluelos, una vez nacen, son pequeños destellos de energía cubiertos de plumón amarillo y marrón, y a las pocas horas ya pueden caminar, nadar e incluso seguir a la madre en busca de alimento, demostrando una independencia sorprendente en tan corto tiempo de vida. Pocos saben que el ánade real es la especie base de casi todas las razas de patos domésticos del mundo, un dato que revela su importancia histórica en la relación entre humanos y naturaleza. Su capacidad para adaptarse a diversos ambientes y su temperamento relativamente tranquilo permitieron que desde antiguas civilizaciones se integrara en asentamientos humanos, dando origen a variedades domésticas que hoy se crían en múltiples regiones. Sin embargo, esta cercanía también ha significado un riesgo, pues la hibridación con patos domésticos puede diluir la pureza genética de poblaciones silvestres, cambiando comportamientos y características que han sido talladas por millones de años de evolución. El ánade real, aunque común a ojos inexpertos, esconde una complejidad biológica que merece ser comprendida y protegida. En los humedales, donde el agua da vida y la vida da sentido a la existencia de estos ecosistemas, el ánade real cumple un papel fundamental, recordándonos que incluso las especies más conocidas son pilares silenciosos del equilibrio natural. Cada aleteo suyo remueve nutrientes, cada migración transporta semillas, cada generación enseña a la siguiente cómo sobrevivir en un mundo en constante transformación. Sin embargo, la contaminación, la pérdida de su hábitat y el avance urbano amenazan su futuro, así como el de cientos de especies que dependen de estos santuarios acuáticos. Proteger los humedales no es solo asegurar la continuidad de lanas platirinchos, sino garantizar que estos paisajes sigan siendo refugio para la vida y una fuente de inspiración para la humanidad. En los arroyos cristalinos donde el sol se refleja como 1.000.000 de espejos, allí donde el agua canta su melodía más pura, aparece el destello azul eléctrico del martín pescador común, Alcedo attis, una de las joyas más resplandecientes de los humedales. Su cuerpo diminuto, compacto y perfectamente delineado, está vestido con un plumaje que parece tejido por hilos iridiscentes, un azul metálico que brilla como zafiro bajo la luz del amanecer,
un verde turquesa que recuerda a las piedras antiguas que decoraban coronas reales y un pecho anaranjado que le da el contraste cálido de un fuego suave. Sus ojos negros, expresivos y atentos, reflejan una inteligencia aguda, propia de un cazador que ha perfeccionado el arte de la precisión. Contemplar a un martín pescador posado sobre una rama es como observar una gema viviente suspendida en silencio, esperando el momento exacto para revelar su magia. En los márgenes verdes donde los juncos se balancean como largos dedos que rozan el agua, el martín pescador se convierte en un guardián incansable de su territorio líquido. Esta ave pequeña defiende sus orillas con una determinación sorprendente. Su vigorosa personalidad contrasta con su delicado tamaño. Desde una rama baja, un poste o una piedra emergente, se queda inmóvil durante largos segundos, estudiando la superficie del río o de la laguna. El más mínimo movimiento bajo el agua, imperceptible para la mayoría, es para él una señal clara, una oportunidad perfecta. Lo que para nosotros es solo un destello es, para el martín pescador, un mensaje nítido. Su visión, adaptada especialmente para la refracción del agua, lo convierte en uno de los depredadores más exitosos de su entorno. En los ríos tranquilos que parecen correr con el ritmo de la respiración del mundo, este maestro del vuelo se lanza en picada con una velocidad asombrosa. Su técnica de caza es uno de los espectáculos más fascinantes de los humedales. Se deja caer con el cuerpo rígido, como una flecha azul disparada desde un arco invisible. Rompe la superficie del agua sin hacer casi ruido y emerge con un pez brillante atrapado entre su pico puntiagudo. Su precisión es tan alta que rara vez falla. Antes de comer, golpea suavemente su presa contra la rama donde se posa, inmovilizándola con un método ancestral y eficiente. Luego, con un movimiento rápido, la ingiere completa, dejando apenas un rastro de agua que resbala por su plumaje impermeable. Es un cazador minúsculo, pero su eficiencia supera la de muchos animales 10 veces más grandes. En los taludes arenosos donde el viento moldea pequeñas paredes naturales, el martín pescador prepara el escenario para su vida familiar. A diferencia de muchas aves acuáticas que construyen sus nidos entre ramas o juncos, esta especie excava túneles profundos en las orillas, creando verdaderos corredores subterráneos que pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud. Allí, protegidos del exterior, la hembra deposita sus huevos blancos, perfectamente redondos y brillantes como perlas ocultas bajo la tierra. Ambos padres se turnan para la incubación, y cuando los polluelos nacen,
el interior del túnel se llena de un coro de pequeños chillidos que reclaman alimento. Los adultos, incansables, realizan viajes constantes al agua para capturar peces diminutos que alimentarán a las crías hasta que sean lo suficientemente fuertes para volar. En las mañanas neblinosas donde las sombras se estiran sobre el río como si buscaran calor, el martín pescador se convierte en un destello de vida en medio del paisaje apagado. Su vuelo, rápido y directo, parece rasgar la bruma como un pincel mojado en azul brillante. Un dato sorprendente es que esta especie puede ver tanto bajo el agua como en el aire, gracias a un mecanismo ocular que ajusta instantáneamente el enfoque entre ambos medios, algo que pocos animales son capaces de realizar con tanta precisión. Además, pueden detectar movimientos mínimos incluso en condiciones de baja luz, lo que los convierte en cazadores altamente adaptados a su entorno. Cada vez que cruza un arroyo o se posa en una rama húmeda, el martín pescador demuestra que la naturaleza ha perfeccionado en él un diseño que combina belleza y eficiencia en partes iguales. En los humedales que hoy luchan contra la contaminación, las represas y la pérdida de vegetación ribereña, el martín pescador se convierte en un mensajero silencioso de lo que está en riesgo. Su presencia depende de aguas limpias, ligeramente profundas y ricas en vida. Cuando los ríos se enturbian o pierden peces pequeños, este pequeño cazador desaparece. Verlo es, por tanto, una señal de salud ecológica, un indicador de que el ecosistema aún respira con fuerza. Pero cada año, muchos de sus territorios se ven amenazados por el avance humano y la degradación del agua. Proteger los humedales no solo garantiza la supervivencia de esta joya azul, sino la permanencia de un equilibrio que beneficia a miles de especies. El martín pescador, con su plumaje resplandeciente y su vida íntimamente ligada al agua, nos recuerda que cada río limpio es un milagro que debemos preservar antes de que solo quede en los documentales. En los humedales donde el agua susurra entre los juncos, y el amanecer se tiñe de tonos dorados que abrazan la superficie tranquila de los pantanos, surge la figura inconfundible de la polla de agua, el fascinante porfirio, una de las aves más coloridas y carismáticas que habitan estos ecosistemas. Su plumaje iridiscente, que oscila entre azules profundos y púrpuras brillantes, contrasta con su robusto pico rojo encendido, mientras sus largas patas amarillentas la convierten en un espectáculo viviente que parece no pertenecer del todo al mundo real. En cada movimiento,
Esta ave muestra un equilibrio perfecto entre la elegancia y la fuerza, recorriendo las orillas con una delicadeza que es casi teatral, como si cada paso fuera parte de una danza silenciosa que ha sido interpretada por generaciones en el corazón de los humedales. En los extensos campos húmedos, donde las plantas acuáticas forman un laberinto de verdes vibrantes, la polla de agua encuentra un refugio ideal para vivir y prosperar. Prefiere los pantanos densos, las lagunas rodeadas de vegetación espesa y los arroyos lentos donde puede esconderse entre eneas y carrizos sin ser detectada. Allí, entre sombras frescas y senderos de agua, esta especie demuestra una habilidad sorprendente para moverse con sigilo, deslizándose entre la vegetación como si formara parte de ella. Su presencia transforma los humedales en escenarios vivos donde el color es protagonista, una señal de que la biodiversidad aún encuentra espacios para florecer en medio de un mundo cada vez más amenazado por la intervención humana. Cuando se trata de alimentarse, la polla de agua despliega un comportamiento tan versátil como admirable, explorando tanto la superficie como las profundidades someras con una destreza impresionante. Aunque a simple vista pueda parecer una ave exclusivamente herbívora, en realidad mantiene una dieta variada que incluye brotes tiernos, semillas, pequeños invertebrados e incluso huevos de otras aves cuando la oportunidad se presenta. Pero su rasgo más sorprendente es la manera en que utiliza sus largos dedos para manipular plantas y arrancar tallos, casi como si tuviera manos diminutas adaptadas para la precisión. Este peculiar talento le permite acceder a recursos que muchas otras especies no pueden aprovechar, convirtiéndola en una pieza clave dentro del complejo entramado ecológico de los humedales. En la profunda intimidad de los juncales, donde el viento apenas logra colarse, la polla de agua construye un nido que refleja su ingenio y su dedicación. Utiliza hojas largas y fibras vegetales para formar plataformas flotantes que se camuflan perfectamente con el entorno, asegurando que sus huevos permanezcan protegidos de depredadores y cambios bruscos en el clima. Tanto el macho como la hembra participan en el cuidado de la prole, alternando turnos para incubar y alimentar a los polluelos, que nacen cubiertos de un suave plumón negro y con un apetito insaciable por explorar el mundo que los rodea. Esta cooperación entre padres demuestra la importancia de los vínculos familiares en la supervivencia de la especie, y es una muestra conmovedora de cómo incluso en los ambientes más salvajes, la vida encuentra formas de cuidarse y perpetuarse. Pocos saben que el porfirio posee una habilidad extraordinaria que lo distingue de muchas otras aves acuáticas: la capacidad de correr sobre la vegetación flotante sin hundirse, gracias a la longitud y la distribución de sus dedos. Esta peculiar adaptación le permite desplazarse con sorprendente rapidez por superficies inestables donde otros solo podrían nadar.
Es un rasgo evolutivo que le ha permitido expandirse ampliamente por distintos humedales del mundo, demostrando cómo la naturaleza, en su infinita creatividad, moldea a sus criaturas para sobrevivir en alguno de los ambientes más cambiantes y delicados del planeta. Esta ave, que algunos pueden confundir con un simple gallinazo de pantano, guarda en su anatomía y comportamiento una sofisticación ecológica pocas veces reconocida. En los humedales, donde cada especie cumple un papel esencial en el equilibrio del agua y la vida, la polla de agua se convierte en un símbolo de resistencia y biodiversidad. Sin embargo, la pérdida de estos ecosistemas por drenaje, contaminación y urbanización amenaza directamente su futuro, junto al de miles de especies que dependen de ellos. Su plumaje brillante y su andar decidido nos recuerdan que la belleza de la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad, un recordatorio de que cada humedal preservado es un santuario para la vida que sostiene nuestro propio bienestar. Cuidar estos espacios es garantizar que la danza colorida del porfirio siga iluminando los amaneceres del planeta, inspirándonos a ser guardianes más conscientes del mundo que compartimos. En la vastedad tranquila de los humedales, donde el silencio se transforma en melodía y la vida se desliza con una armonía que pocas veces comprendemos, descubrimos más que aves hermosas. Encontramos el recordatorio de que la naturaleza posee una fuerza capaz de sanar, inspirar y transformar. Cada ave que alza vuelo, cada reflejo rosado, azul o dorado que vibra sobre el agua, nos habla de un mundo que sigue latiendo pese a nuestras heridas, un mundo que aún tiene esperanza si aprendemos a escucharlo. Estos paisajes sagrados son testigos de miles de historias que se entrelazan en un equilibrio perfecto, y al observarlos, entendemos que su belleza no es casualidad, sino el resultado de millones de años de evolución que ahora están en nuestras manos preservar. El cierre de este viaje por los humedales nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro papel en el destino de estos refugios naturales. No son únicamente lugares que albergan aves majestuosas, son ecosistemas completos que sostienen la vida, amortiguan inundaciones, purifican el agua y regulan el clima. Destruirlos es romper los hilos invisibles que mantienen la salud del planeta, y con ello, la nuestra. Cuidarlos es un acto de responsabilidad, pero también un acto de amor hacia aquello que nos permite existir. Si hoy hemos admirado la gracia, el color y la espiritualidad que estas aves representan, es porque aún queda mucho por salvar, y mucho por defender. Por eso, este es un llamado urgente y profundo. Protejamos los humedales, cuidemos cada respiración de agua,
cada rincón donde un ave encuentre refugio y cada espacio donde la vida aún canta con libertad. Participemos, eduquemos, denunciemos y actuemos. Porque sólo así garantizaremos que las generaciones futuras puedan mirar a los cielos y encontrar en ellos la misma belleza que hoy nos ha conmovido. El futuro de estas aves, y el nuestro, depende de lo que decidamos hacer ahora.